Si estamos en... ¿no? ¿Eh? Sí. Ahora. Hace poco ya. Como estoy. No, esto es. Buenas noches. Agradezco que estéis aquí. ¿Algún comentario o propuesta? Fui Dantoku, Iyusu, Kusu, Shinkai, Shinko y Muchi Gashi. ¿Son todos los que hay o todos los que hay? Están Dantoku, Iyusu, Shiryo, Kusu, Shinkai, Kiseken, Muchi, Buso, Soshin, Suso, Shinku, Anmari, Kui, Shige, Vilma y Tonino. Anmari también es. Sí, 18. Pon un poco más mirando hacia mí la pantalla. Eso. Esto es demasiado claro. Demasiada luz. Un poco menos. Bueno, pues algunos comentarios sobre el Dharma accesible. Por todo el mundo, unos 700 millones de ciudadanos siguen las enseñanzas de Buda y no todos saben ni siquiera leer. Con lo que quiero decir que la mente superficial o ego es transformable en todas las latitudes. Como es el grado o la medida, entre comillas, de la profundidad de los de mente más flexible que teóricamente hay en estos 2500 o ha habido en estos 2500 años. ¿Por qué digo flexibles? Porque solo a los que tienen una mente porosa, flexible, les llega el mensaje de Buda. Las personas de mente rígida, dogmática, mecánica, pues les choca ese mensaje, les hace retroceder, porque es interpretable desde el punto de vista del temor, del cambio hacia no se sabe dónde. Pero con mayor flexibilidad, lo cual significa mayor sensibilidad, mayor agudeza intelectual, pues las enseñanzas de Buda son una llamada
que consigue abrirse camino entre los vericuetos del cerebro nuevo, del cerebro superficial, del córtex, de la corteza, hacia la propia naturaleza. Esto también se lo dirijo a los que dudan de su capacidad. Varias veces he repetido que los retrasos en la evolución de los asiáticos en cultura general, pues son bien conocidos, en gran parte debido a la enorme cantidad de ciudadanos, lo feraces que son aquellas tierras, aquellos lagos, aquellos ríos, de manera que la gente ha multiplicado la población en pocos años. Y en parte también debido a esa falta de educación académica, a la posesividad de los terratenientes, los políticos, los militares, etc. Pero en unos países tan enormes no siempre han llegado estos tentáculos a modificar la existencia de esta gente que ha sobrevivido gracias a la orografía difícil de sus tierras, a la lejanía y a una cierta salud mental achacable al menos en parte a su contacto con la tierra, con los animales, es decir, con la naturaleza. Sin embargo, siempre han sido sensibles a la aceptación de creencias espiritistas muy comunes en Asia y de lo más retorcido, de manera que ante tal sentido práctico que le tienen los asiáticos y la confusión de prejuicios y supersticiones, los budismos o el budismo que se ha introducido allí ha tenido que ser rebozado, presentado teatralmente para multitud de gente sencilla, rebozado, digo, con creencias locales. De ahí que los budismos hayan sido, lo tenéis escrito algo de ello en la evolución del budismo en Asia, la introducción del budismo en Asia, haya sido presentado algunas veces, o muchas veces, mejor dicho, bajo apariencias igualmente prejuiciadas, igualmente deformadoras y deformantes, porque por esta adaptación a las creencias espiritistas y supersticiosas de cada zona. Es difícil saber distinguir entre tanta mezcolanza
de campesinos, porque también ha habido budismos aristocráticos, como el Kegon, allí donde estaban las cortes, en las cortes reales, se establecían budismos convenientes o deformados, deformables y deformados, adaptables a las estrategias políticas de la conveniencia de tales cortes reales, de los reyes y sus acompañantes, que eran los enormes terratenientes feudales de cada país. Sin embargo, se extendió por todas las castas y clases sociales, diríamos hoy. Pero los budismos se han complicado y se han llenado de incrustaciones que muchas veces nos producen una sonrisa por la ingenuidad de sus concepciones, de sus explicaciones. Pero hoy día estamos en condiciones, en Occidente, algunos occidentales, de poder escoger entre la hojarasca, lo que podríamos llamar las líneas magistrales de las enseñanzas de Buda. ¿Qué es lo que intentamos hacer aquí? Actualizarlas para un mundo de hoy, para un mundo sin supersticiones de aquellas categorías, por lo menos, sin necesidades de falso boato, apariencia, solemnidad, rituales caros, interminables. Y es lo que intento comunicar, manifestar a los que como vosotros tienen interés en una conexión con un budismo más simplificador y simple, sin olvidar, sin dejar a un lado las cuestiones que son pocas, de máxima importancia y que siempre aparecen al final de los libros en forma de apéndice. Así que me remito al título, que era el Dharma accesible, las enseñanzas de Buda accesibles, que no haya que romperse la cabeza, o lo mínimo, que se establezca una clara diferenciación, discriminación entre lo que es explicable y lo que es inexplicable, en lo que es teoría y en lo que es práctica, que aquí en Occidente lo distinguimos bastante bien, gracias a nuestra evolución, al menos en los últimos 500 años, desde la Ilustración para acá, desde los tiempos en los que los hombres se dijeron, pues vamos a intentar comprender las cosas por nosotros mismos, sin necesidad de echar mano y pedir permiso a los gerifaltes poderosos de las religiones.
Vamos a intentarlo científicamente, por vía científica, por vía racional, por rigor mental, por la lógica de los hechos, por las explicaciones que la propia naturaleza nos da si somos capaces de observar sin prejuicios, sin juicios anteriores a experimentar lo que tenemos delante. Porque así nació la ciencia. ¿Alguna cosilla? ¿Ha entrado alguien más? Entró, ya le dije Tonino, ya le dije Gas. 18. 20. ¿Alguna cosa que decir? Por lo tanto, una simplificación de máxima entidad es la no consideración del budismo Soto Zen como una religión. No es una religión, es un método. Ninguna religión puede soportar hasta cierto punto la racionalidad. Allí donde las transformaciones se hacen por experiencia, sobran las explicaciones. Pero en el Soto Zen no podemos aceptar explicaciones misteriosas, explicaciones fantásticas, mágicas o dogmáticas. Creemos que somos ya lo suficientemente maduros como para descubrir un camino que por otro lado está bajo nuestros pies. Han entrado Cubiólido sí y José. Bien, bueno. Si no hay nada que comentar o añadir, pues pasaré a esa utilización del lenguaje tan definitiva, tan prepotente, en la que decimos al otro, es que tú siempre, es que tú nunca, todo, nada, generalizando con facilidad, sin dejar un resquicio para la relatividad, la regeneración, las proporciones. Usar estas expresiones es, como dije antes, un signo de prepotencia, como si se tuviera más razón usándolas. Hemos de regenerar el lenguaje por si solo mejoramos nuestro ego y nos detenemos a medio camino del camino. Explico esto último. Por si nos detenemos a mitad del camino, vamos a mejorar a nuestro ego utilizando expresiones menos prepotentes, menos definitivas, y los conflictos serán menores, y asimismo los sufrimientos. Es que tú siempre, es que tú nunca, es que todo te parece no sé qué, ya, pero es que a ti nada te parece no sé cuál. Bien. ¿Algún comentario? Todo esto tiene que ver con el gran tema del autocontrol, de tener presente, de caer en la cuenta
de ser conscientes de nuestro ego y ser nosotros quienes le manejemos, no él a nosotros, mediante esa maquinaria propia de los robots de gran potencia. Mucho. Pero detenerse a medio camino ¿es posible? Sí es posible, Muchi. María. La mayor parte de la gente cree haber llegado al final cuando está al principio. La mayor parte. Por eso creo, y no trato, insistiré en esto, y no trato de desvalorizarlo, la mayor parte de los practicantes del budismo son budistas de comienzo, son aficionados al budismo. No se han tomado en serio el asunto del desapego. Conservan lo que les conviene y, depurando un poco su personalidad, creen que han llegado a alguna parte. Estos los llamaríamos medio dormidos, medio despiertos. Son como las ballenas que descansan medio cerebro y con el otro están alertas. Anne-Marie. ¿Y cuál es la mejor forma de reaccionar ante estas expresiones prepotentes? Toda esta serie de preguntas que hacéis de carácter personal, que corresponden a vuestra curiosidad particular, debéis ser vosotros mismos quienes os las contestéis. Y para contestaros tenéis que seguir el camino, practicarle y observar cómo de forma ishiryo, es decir, sin pensar, aparecerán en vuestra mente, no por razones mágicas, sino depurativas, es decir, porque el cerebro se ha encontrado con conceptos de mayor altura, de mayor finura, de mayor extensión, con eso que llamamos la nariz vertical, la profundización en nuestras conciencias. De manera que el budismo no es un libro que se lee con cuya lectura obtienes todas las respuestas a tus preguntas, sino una buena tierra en la que plantar tú misma las enseñanzas de Buda y cuidarlas, cultivarlas, cultivar tu tierra. Tú habrás de observarte, observar tu ego, observar si necesita esa tierra ser regada, ser librada de parásitos, ser atendida en sus necesidades, no en sus deseos, en sus necesidades. Y esa es la sabiduría de nuestra naturaleza que nos transforma. Es decir, no se trata de tener mucha fuerza de voluntad para hacer caso de las cosas que leéis en mis libros o que me escucháis, ¿no? No se trata de hacer caso, porque con eso aumenta la fortaleza de nuestro ego. Se trata de practicarlo. Y la práctica no conduce a donde está previsto. Siempre que puedo, pongo el ejemplo de no es lo mismo tener un croquis de una montaña que recorrerla. ¿Dónde está la experiencia del recorrido de ese camino que viene dibujado en un papel? En el papel no está la experiencia. Y hay millones
de acontecimientos a cada paso. Y nuestro cerebro, al percibirlos, es transformado. Más preguntas. Árbol ha entrado y gasto. Anne-Marie y gasto. Muchi, ¿estás de acuerdo con la respuesta o te es útil? Ya sé que por donde tú vas es por el sitio de... Pero una vez que se empieza a andar, tengo la convicción de que es imposible parar. ¿Cómo se va a parar quien inicia un camino de descubrimientos, de lucidez, que va comprobando día a día, de utilidad, que va experimentando día a día? Sería un tonto o un cobarde o alguien que cree perderse algo. En fin, muchas explicaciones, como hemos comentado otras veces. Más cosas. Muchi. Entiendo, pero efectivamente pienso que es imposible parar. Gasto. Bueno, ya lo comentaremos dentro de 10 años. Más comentarios, que la cosa va muy bien, que estáis en un nivel de conciencia suficientemente superficial como para poder pensar. Insisto que es distinto escuchar las charlas a volverlas a escuchar solos. Lo primero no sería estudiar, sería percibir. Lo segundo sí sería estudiar. Estudiar es leer una y otra vez hasta comprender o dejarlo para una siguiente vez. No vayamos deprisa. Y siguió. Parece que cuesta creer que es verdad que el cerebro se transforma naturalmente con la experiencia de la práctica, pero así es, gasto. Eso es pura naturaleza, que los antiguos adornaban con flores artificiales. Hoy sabemos científicamente que el cerebro está para eso, está para defendernos, para defender nuestra vida. Pero el cerebro no comprende que una cosa es la existencia y otra cosa es la vida. Y como le dan purés y más purés de mezclas que desconoce, se lo traga todo y no lo sabe ordenar. Por eso puede cambiar lo conveniente para su supervivencia con valores de ganancia y cambiar las orejas por el rabo. Es decir, dedicar su vida, que es lo más maravilloso que jamás se podría pensar, por dinero, por honores, por medallas, por todo eso que Buda explicaba al hablar del apego, por artificios, por falsas necesidades, por superfluidad. Más cosas. Y Chine entró. Más cosas. Vamos con la siguiente chuleta o comentario. A ver si me explico. El orgasmo, el escalofrío,
el estornudo, el estremecimiento y otras circunstancias parecidas en las que la reacción es del cuerpo entero, tienen la característica de que en esos momentos el pensamiento se detiene. Pongo estos 4 ejemplos, pero hay más. El escalofrío, el estornudo, el estremecimiento, el orgasmo. No se piensa. Cuando el cuerpo está en funcionamiento entero, el entero, todo el cuerpo, quiero resaltar que no se puede pensar. El placer que acompaña a estos ejemplos hizo pensar a los hinduistas que en el caso del clímax, del orgasmo, acontecía una especie de rapto hecho por los dioses. Volvemos a las explicaciones supersticiosas. Los dioses de la fecundidad, y así desde miles de años, junto al sol y la luna, fueron explicación de o justificación de sacrificios y rituales, como ocurre y sigue ocurriendo en el Tantra Yoga tibetano o en el hindú, con la explicación de movilización de energías que conjuntamente llaman Kundalini, que recorriendo los chakras, desde el ano hasta la coronilla, esta energía es entregada a Osiris. Digo, a ver si lo leo. En principio a la diosa Kunda, premiadora de las cosas buenas y castigadora de las malas. Pero en segundo lugar, a Shiva. Estos símbolos de la masculinidad y la feminidad los encontramos en todas las culturas y civilizaciones. La masculinidad representada por la montaña y la feminidad por el valle. Es la montaña con sus aguas corrientes la que fecunda los valles. Y así se representan en el rombo de las cartas francesas, en el rombo. Si le partimos por la mitad, la parte superior es lo masculino y la parte inferior lo femenino. Por todas partes, desde la antigüedad más antigua, 6 o 15.000 años. Así que primera idea, cuando todo el cuerpo se ve incluido en una reacción de impresión, de expulsión de bacterias, de conmoción orgásmica o
de otra naturaleza no se piensa. Lo segundo, la segunda idea. Es antigua la interpretación de lo masculino y lo femenino, como en los yogas antiguos, como representantes de la unión de los extremos, del despertar de una energía que, si no se consume de manera egocéntrica, egoísta, recorre el cuerpo, según ellos terapéuticamente, para ser entregada al dios Shiva como una ofrenda que repercutirá en la felicidad de los que hacen donación de eso en vez de compartirla en forma de orgasmo. ¿Alguna cosa? Bien. Dicen que con las mujeres importa menos lo que dices que cómo lo dices. Importa menos cómo lo haces, cómo lo dices, que cómo lo haces. ¿Cómo? La clave está en cómo, en el cómo, que se parece mucho a la clave del Zen. Importa mucho menos el por qué y el para qué que el cómo. Estudiémoslo detenidamente. La clave de la vida es el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo hacer el no hacer? Los que tienen la ansiedad de la comprensión conceptual tienen que esperar un poco. Y lo entenderán en su momento, después de cierta práctica. Cierta práctica. Vamos a ver qué práctica. Hablemos una vez más de niveles de consciencia con algunos ejemplos que ayuden a situar, nunca a sustituir lo que oímos con lo que hacemos. Es decir, la teoría con la práctica. Así que siempre será mejor practicar, pero también comprender. A nivel más superficial. Que algún día hablaremos de cómo el ego extiende sus raíces hasta tocar con el fondo de nuestra propia naturaleza. Es decir, cómo de alguna manera el ego también es propia naturaleza. Pero ocurre con él como con la montaña. Primero la montaña es la montaña, después no es la montaña y después es la montaña, pero no es la misma montaña. Es decir, el ego no es el mismo ego. Y a ese nuevo ego le podemos llamar yo. Pero eso para otro día.
Así que, en primer lugar, reconocer, hablamos de niveles de conciencia, primer nivel, reconocer fácilmente el nivel más superficial, que es el del ego, el de los pensamientos, los deseos, las acciones dirigidas a una meta, etc. En segundo lugar, una vez identificado, intentamos la práctica concentrando la atención en lo que tenemos entre manos. A eso lo llamamos cortar, es decir, si concentramos toda la atención en la acción, en lo que estamos haciendo, nos liberamos del ego. No podemos concentrarnos en la acción y seguir pensando. Son excluyentes. Si pensamos, no hacemos. Si hacemos, no pensamos. Esta es una manera de controlar el ego. ¿Qué tenemos entre manos? Cocinar, conducir, jugar, barrer, cepillar. 3. Pero hay algo nuevo, cuando la actuación deja de ser con objetos y lo es con una persona. Aquí la fusión, la unificación, la armonización parece más difícil. Es oportuno repasar en este nivel los comentarios hechos días atrás sobre el amor. Y si no hay atracción especial, se trata de establecer relaciones con un, entre comillas, con un Buda que no conoces, pero es un Buda. 3, 4. Los siguientes pasos son los de la consciencia instintiva. Comer, beber, dormir, padecer dolores, heridas, fiebre, la experiencia del cuerpo. Nivel 4. Nivel 5. Otro salto son las distintas variantes de los contactos con la naturaleza, como ponerse al sol, bañarse en el río, en el mar, en una fuente termal. Y capítulos dignos de investigación son los contactos con la tierra y las plantas para los que tenemos huerta. Algo muy especial, muy redondo, en el sentido de sin principio ni fin, del círculo Zen, el círculo en el que tú ayudas a los seres y los seres te ayudan a ti, en una interrelación, en una interdependencia unificadora, armonizadora. Todo esto que tiene la tierra, que tiene la acción, es contagioso. Es decir, no tiene más que beneficios, es decir, es práctico, es útil. De igual manera, el contacto frecuente con animales domésticos, especialmente los perros, que son los que más tenemos en casa, pero quien tiene la suerte de tratar con vacas, desde este punto de vista lo digo, con caballos, el contacto con la energía poderosísima de una vaca, de un caballo, de un ternero, insisto en poderosísima, es incomparable, o solamente comparable a el contacto con grandes animales, como un elefante o con una orca. Yo he tenido la suerte de acariciar
la lengua de una orca y percibí una energía enorme, enorme y muy saludable. De igual manera, el contacto frecuente con animales domésticos, ya está dicho, y comentario especial lo merecen los contactos terapéuticos de niños o mayores con perros. Esto que se está haciendo ya en hospitales permisivos, donde dejan que los niños traten con perros, perros limpios, perros pequeños, perros cariñosos. Cómo movilizan a esos niños con cánceres, con operados de tumores cerebrales, en fin, enfermedades a veces incurables. Es como estar hablando eso que os conté hace tiempo y que se demostró eficaz, de hablar con un accidentado que está en coma, que se han hecho varios trabajos y se ha visto que la gente que estaba en coma a la que se hablaba, no recuerdo el número de días de diferencia, curaba bastante antes que aquellos que estaban aislados. En fin, esas son dimensiones de las conciencias más profundas todavía poco explorados. Entonces hablaba de los perros, en contacto con niños, en contacto con ancianos, la movilización en todos los sentidos. ¿Para qué voy a nombrar algo? De que disfrutan los ancianos de una residencia cuando tratan con perros, es algo también demostrado. Igualmente en las cárceles. Es decir, gente que está impedida de establecer relaciones por unos motivos o por otros. Los animales son extraordinarios vehículos de intercambio energético. Y finalmente, la contemplación difusa, como ocurre en la ceremonia del té, en el Ikebana, y otras prácticas, sin olvidar el paseo del Dharma, que vais aprendiendo los que venís aquí, pero esta vez sin pedagogía, es decir, sin hacer asociaciones de lo que ves con el Dharma, con la enseñanza. Hablo de una contemplación difusa, sin intención, sin búsqueda, sin pretensiones. Estas son actividades que corresponden a niveles de conciencia maduradoras, autocurativas, o como las queráis llamar, realizadoras, propias de seres que están en el cosmos, en vez de metidos en una caja, en un sobre con una dirección, que van hacia tales objetivos, etc. Es decir, casillas de un rompecabezas, y nunca mejor dicho lo de rompecabezas. Seres autónomos en una gran proporción, que saben encontrar los contactos y experimentar los contactos saludables, alimentadores de las auténticas necesidades que tenemos los seres humanos, que no son los que dicen los que vosotros sabéis. Y repetimos aquí con frecuencia. Bueno, y por mi parte no tengo más que contar. Ahora,
Si queréis contar algo vosotros o preguntar algo, pues lo hacéis y yo participaré con mucho gusto. ¿Habéis visto qué collares bonitos tengo? Regaladme collares. Oscuros, grandes, que me lleguen por aquí. Que yo os pueda regalar a vosotros. Venga, muchachos. ¿Cuántos son? ¿Quién más ha entrado? 22. ¿Y quiénes son los dos últimos? Árbol e Ichine. Ichine, ya me lo habías dicho, sí. Bueno, no hay tiempo para esto. Entonces, ¿me queréis contar algo? Sigo esperando vuestros escritos voluntarios sobre ¿es práctica la acción? ¿Es práctica el pensamiento? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Grietas en el techo. A ver. Vamos, chicos. Subir de nivel, el corcho, soltarle, para arriba. Actividad. Ahora toca eso. Diles algo, Suken. Venga, hombre, vamos. Venga, coño, díselo. Ánimo. Ánimo, pues, ánimo. Con una energía, como habéis visto, en fin, espeluznante, ha dicho un ánimo. De un ánimo cojonudo, venga. ¡Ánimo, coño! ¿No? ¿Se me ha oído a mí? Dilo tú. ¡Ánimo! Eso es. Y Sirio. Se han movido el sillón, el suelo, con el ánimo que os ha dado. Venga, para allá va. Y Sirio, ¿por qué estar encerrados en esta pequeña jaula tan aburrida si la mente no tiene límites? ¿Qué tenemos? Gaso. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues que al otro lado de la jaula haya lo temido, se encuentre lo temido. ¿No os acordáis de un dibujo muy ingenioso que os puse en un libro, que era un pajarito buscando una jaula en la que entrar o algo semejante, ¿no? O un huevo que había nacido el pajarito ya dentro de la jaula. Ya estaba todo previsto. Cagüín. Qué pena. Tonino. Sigo leyendo los libros y escuchando las charlas. Y comiendo y meando y respirando. ¿Y qué me quieres decir? ¿Quieres una medalla? ¿Quieres un... porque estés haciendo algo por tu vida? ¿El árbol está? Sí. Venga, hombre. Cinco. Gaso. ¿Lo temido en este caso es lo que no podemos explicar o definir? Lo temido es lo que no podemos explicar o definir. Unas veces sí y otras veces no. A veces damos explicaciones a lo temido, aunque no sabemos si son
ciertas, exactas, verosímiles. Los miedos son así. Otras veces no, sin explicaciones. Anne-Marie. Bueno, Tonino. La pantalla y el teclado en una jaula ahora. Anne-Marie. Pero si hay que desapegarse y no afecta tanto a las mujeres el cómo se dicen las cosas, ¿parece difícil combinar ambas cosas? No sé si sigo en lo personal o no, Gaso. Léemelo otra vez. Pero si hay que desapegarse y no afecta tanto a las mujeres el cómo se dicen las cosas... No, es al revés. Es al revés. Lo que afecta más a las mujeres que a los hombres, dicen los estudios, es cómo se les dicen las cosas. No tanto el qué ni el para qué, sino cómo se les dice. Tú que eres mujer debes saberlo. ¿Me has entendido? Que coincide con la máxima zen de que lo que importa es cómo se hacen las cosas, no por qué o para qué, que también, no hay por qué excluir nada. Pero lo importante es la atención, la concentración, los sentidos en lo que estás haciendo. Eso es la práctica. La práctica de tu cuerpo, mente, cosmos y la práctica del desapego. Porque no puedes pensar ni reforzar tus apegos si estás en los haceres cotidianos. ¿Me entiendes? Un practicante del Zen puede estar practicando el día entero y el problema que tiene es cuando trata con otros, porque lo he estado explicando, si trata con objetos la cosa es más fácil, pero si trata con personas la cosa es más difícil, porque puede meterse en líos, puede entrar al trapo, puede contestar reactivamente, puede querer mejorar su propia imagen y vencer, puede. Entonces los que tienen un instrumento profesional que es la lengua lo tienen mucho más difícil que los que tienen un instrumento personal, digo profesional o laboral que es las manos, el cuerpo. Supongo que comprendes el porqué. ¿Estamos? ¿Lo has entendido esta vez? Sí, Gaso. Por lo tanto, todo el que tenga un trabajo intelectual, de pensamiento, de palabra, pues tiene que buscar su compensación en trabajos del cuerpo, en trabajos hechos con las manos. No insistir en la misma especialización, porque cada vez será más tonto y estará más enfermo. ¿Sí o no? Y siguió. El que teme es el ego, y este es un fantasmón, pura imaginación. Es una trampa muy sutil, pero desmontable con ayuda. Gaso Sensei. Pues claro. Pero no es tan difícil de desmontar, de desenmascarar. Es lo razonable. O sea, el que entienda, repito, por vez 2016, el que entienda la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente o la construcción del ego, página 2 del apéndice, en el último libro, creo que, el que entienda eso, pues ya ha recorrido la mitad del camino, porque
queda convencido de cómo se construye un ego. Y la frase de Buda, constructor, has sido descubierto, no construirás más, pues lo va a entender. ¿Sí o no? Por lo tanto, hay que estudiar la dodécuple cadena. Es una sucesión extraordinariamente sabia que no he hecho yo, está hecha desde hace cientos y cientos y cientos de años, que parece mentira. Ese encadenamiento por el que se ve con claridad cómo los condicionamientos lo son de la percepción, de lo que ves, lo que tocas, ya está aquí en la cabecita superficial, ya está interpretado. Ahora el que desenmascara a su ego desconfía de su ego, ve que es un animal doméstico, mejor dicho, una máquina doméstica. Hola muchachos, animaos, que queda poco. Muchi. ¿Trabajar con la mente puede ser como trabajar con las manos a veces? Sí, claro. Pero es fácil pasarse de la raya, es fácil no ser conscientes de que se está empleando un exceso de energía. Hoy he estado hablando con uno de vosotros que habla mucho por teléfono. Tiene mucho interés en la gente, en ayudarla con la palabra. Pero se está perjudicando en su energía, se está contaminando. Se le va a caer una oreja. Entonces, he dicho muchas veces también que hay que ser intolerantes con los demás a la hora de proteger el Dharma, de proteger tu sistema de maduración. Se trate de quien se trate. Si se puede evitar esa intolerancia, mejor. Pero si no se puede, hay que ser muy claros. Y eso no es egoísmo, ni es egocentrismo. Es escuela de salvamento. Estamos en pleno naufragio, señoras y señores. En pleno naufragio. Ustedes quieren entrar, no importa que ustedes se ahoguen. Váyanse a la mierda. A ver, que entren aquí los que están en el camino. Venga, a ayudar a esa gente. Que esa gente va a poder ayudar a ustedes y a los demás. Ustedes a dejarse comer por los tiburones, que es el mejor de las acciones compasivas que pueden realizar, dada su inmadurez. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Se ríe. Eso que empleo, qué fuerte, oye. ¿Te escandaliza eso que? No, eso que no le escandaliza ni un terremoto. Venga, coño, decir algo. Hombre, es que nos lo has puesto tan difícil que ahora hablar es carísimo. Qué jodidos son, ¿eh? Les dices A, van por B. Les dices B, van por A. Ay, hombre. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Ese. Y sería, eso es cuidarse, Gaso. Sí, 5. simplemente. Tengo la sensación de que el ego es como llevar
pesos en los pies y las manos. Claro. Mejor quitarlos que se va más ligero. Sí, pero no tengas miedo de volar. Librarse de Porque no vas a volar. Librarse de... Librarse de lo innecesario. Qué gran hallazgo. Evidente. Dosín. Economía de la acción. Buda, después de decirle al ego no construirás más, siguió practicando. Bien. Y enseñando, y mostrando, y descansando, y comiendo, y hasta se equivocó la última vez en comer. Venga, chicos, más. Que ese es el buen camino, por ahí. Una vida. No la convirtáis en una mierda de vida. Por respetos humanos, por prejuicios, por miedos, por... Venga, hombre, una vez vamos a vivir. Una. O mejor dicho, estamos viviendo. No es ninguna promesa. Venga, siguiente, que cerramos. ¿Qué hora es? 11:23. Ah, vaya. Amarí. Venga, Marí. Y elevar la práctica del cuerpo a la altura de esa herramienta que es la lengua y tenemos tan desarrollada cuesta al principio. Ah, ¿ya no te cuesta? ¿Ya no te cuesta controlar la lengua? Presumida. Sí, mucho. Ah, porque si me dices que no te cuesta, es que estás al final ya. Hablar cuando haya algo que decir. Dije cuesta. Cuesta. Una cuesta. Pues paciencia, ya sabéis lo del chino. Sube la cuesta como un viejo y la bajarás como un joven. No al revés. Paciencia, despacio, práctica. No tengas prisa, pero practica, porque si no, ¿qué estás practicando? Anne-Marie, ¿qué estás practicando? Si tienes prisa, ¿qué practicas? ¿No contesta? No, ha escrito algo. Ha escrito árbol. Se entendía algo. A ver, ¿qué dice un árbol? Este está muerto, lo sabe. Hablamos de no existencia y de no vida. Pero sigue, a ver. De no existencia y de no vida. Yo no he hablado de eso. Sigue. Pero el ego existe, gas. El ego es una ilusión, es un aparato, es un robot, que es el que dirige nuestra existencia en sus traducciones del cerebro. Nuestra confusión está no en prescindir de nuestro cerebro, sino en prescindir de lo que sobra de nuestro ego. Nuestro cerebro sabe lo que hay que hacer, pero no distingue si es de esta manera o de esta otra. Entonces tenemos que enseñar, transformar nuestro ego, no nuestro cerebro. A ver, el cerebro tiene sus secreciones neurohormonales, que cuando son recibidas por el ego las traduce según las fórmulas aprendidas
en su medio, en su ambiente. Y en ese medio ambiente solo hay fórmulas apropiadas. No, están mezcladas las apropiadas con las inapropiadas. Confusión, es decir, sufrimiento. El Zen te dice, practica las enseñanzas de Buda que te llevarán a una transformación de tu cerebro pensante, no del otro, no del cerebro fisiológico anatómico, de tu cerebro pensante, de tu ego, de manera que les pongas de acuerdo a ambos. Y que la traducción que haga tu ego de las necesidades de tu cuerpo que está en el cosmos, la traducción sea la acertada y sabrás vivir. Eso es vivir. ¿Arbolito? Sí, escribió después. Bueno, ya de vida. ¿Ya qué? De vida. ¿Ya qué? Ya de vida. Ya. Sí, él dijo de no vida, sí. Ya de vida. Ya. Bueno, ¿me has entendido la explicación? Y los demás. ¿A qué es fácil? Lo difícil es prescindir de las preferencias, decía el maestro Rinzai. El camino es fácil, las enseñanzas son fáciles. Árbol dice, sí, gaso, armonización. ¿De qué? Yo he explicado de qué. El cosmos, el cerebro y el ego tienen que estar en la misma onda. Ser sintónicos, armónicos. El cosmos, ¿qué es el cosmos? Todos los seres vivientes. El cerebro, ¿qué es el cerebro? Eso que hay ahí dentro. Y el ego, eso que está más por fuera. Si conseguimos armonizar en el grado que sea esos tres asuntos, estamos en el camino. ¿Entendido, arbolito? Yes, master. Yes, master. Gaso. I agree. Thanks to you. Indeed. Y siguió. Aprender a vivir, entrar en la corriente de la vida viviendo, ondulando, fluctuando, jugando con la energía, reconociendo la impermanencia de todas las situaciones. Es tan divertido como cuando se pierde el miedo a la montaña rusa. Gaso. Más preguntas. ¿Ves cómo las preguntas benefician a los demás? Porque les aclaran cosas a través de contestaciones y de vuestros comentarios. Y ahora, árbol, acacia con sus espinas, ¿qué piensas hacer? David no está, ¿verdad? No. ¿Y sí? ¿Y Chigue? Sí.
Árbol practicar. Y bien, bien, bien. Muy acertado, muy acertado. Más. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Ya van 4, que no. El siguiente. El próximo viernes hay Zazen, ¿verdad? Sí. A las 8:15, 8:30 Zazen. Con una sola mente. ¿Entenderéis esto? Zazen con una sola mente. Y Soken va a mirar quiénes van a hacer Zazen con la misma mente a las 8:15, a las 8:30. Y el que no, le pondremos contra la pared. O sea, hará Zazen. A ver, niños. ¿Y Sosin está? Sí. ¿No hay más comentarios? ¿Preguntas difíciles? A ver, ¿alguna pregunta personal para poderos contestar de manera divertida? Digo personal vuestra, de vosotros hacia vosotros, no hacia mí. Si tengo que tirar de vosotros, estáis perdidos. Perdidos. Sois vosotros quienes tenéis que tirar de mí. No quieren más. Nos veremos en el Zazen. Cuidaros mucho.